Muy buenas noches, almas oscuras. Sean bienvenidos una semana más a este canal. Yo soy Lady Helsing. Y esta noche traigo para ustedes la leyenda del ánima del puente. El convento de Celaya en Guanajuato no solo ha sido objeto de múltiples visitas turísticas, sino de apariciones macabras también. Para los habitantes del lugar, no es nada nuevo hablar del fraile, que se paseaba por sus pasillos en cuanto caía la noche. Se cuenta que siempre que necesitaba reflexionar, el sacerdote, Fray Juan del Espíritu Santo, salía a caminar por los pasillos del convento, los cuales recorría con gusto y a paso moderado. Esta práctica ya la venía haciendo desde hacía 5 años. Debemos decir que el convento de Celaya, además de ser hermoso, era muy grande. Cierto día se le acercó un indio del lugar, que sofocado llegó a confesarle algo. De acuerdo a lo relatado por este hombre, él era el único que podía ayudarlo. Felipe Santiago, que era el nombre de aquel indio, pidió con insistencia a Fray Juan que lo confesara. Finalmente, el padre accedió y lo escuchó con asombro. Después de haberlo escuchado, el padre se encontraba sobresaltado por el relato y solo atinó a decirle: «Es necesario que lo confieses con testigos». El indio estaba confundido, pues no alcanzaba a comprender por qué el padre requería que lo hiciera con testigos, a lo cual terminó por acceder, fijando así una hora del día como la indicada para llegar a cabo la confesión con testigos. Se fue a casa, no del todo convencido, pensando en la petición del padre, la cual, después de todo, era muy extraña. Al cabo de unos minutos, ya no le estaba dando tanta importancia a lo sucedido. Más bien, estaba más enfocado al aire tan helado que estaba soplando, y como llevaba guaraches, el tremendo frío lo sentía en los pies. Ya en su casa se dispuso a dormir, pero en su mente le daba un sinfín de vueltas al asunto, porque no comprendía todavía la reacción del padre. Al día siguiente, cuando el indio llegó al convento, acompañado de sus testigos, notó que el fraile no estaba solo, pues con él se encontraban varios sacerdotes, quienes se habían reunido impacientes para escuchar el relato. Felipe estaba visiblemente nervioso, pero aún así inició su relato. Hace 3 años que falleció mi primo Salvador, a quien yo personalmente vestí para su entierro. Ya sé que esto no tiene gran importancia. Sucede que, cuando lo estaba vistiendo, sentí claramente cómo él me apretó la mano izquierda en 3 ocasiones. Pero no le di importancia, pues pensé que era porque no alcanzaba a aceptar que mi pariente estuviera muerto. No comenté con nadie lo que me había sucedido, por temor a que se burlaran de mí. Tiempo después, al atravesar el puente de Silva, aquel que dicen que está embrujado, escuché claramente cómo mi primo Salvador me llamaba. Yo corrí lo más veloz que pude, pero entre más corría, más fuerte era la voz de mi primo. Me negué a creer lo que sucedía en el dicho puente, pero finalmente tuve que aceptar que era mi primo quien venía del más allá a pedirme algo. En otra ocasión, y en el mismo lugar, escuché claramente que mi primo me pedía con desesperación que mandara a celebrar 3 misas, pues su alma, decía, se encontraba penando, y esa era la única forma en que podría encontrar el descanso eterno. Fue tanto el terror que se apoderó de mí que ya no pude seguir mi camino, y solo recuerdo que me desplomé. Momentos más tarde, me encontré del brazo de mi cuñado Melchor, quien aseguraba que estaba borracho.
lo cual no pudo comprobarme por no tener aliento alcohólico. Pasaron días antes de que yo decidiera hablar con mi familia, pues como me sucedió cuando vestí a mi primo, me dio miedo que me creyeran loco por este nuevo suceso. Fueron ellos que al saberlo todo, me han pedido que venga hasta ustedes, a quienes consideran los más idóneos para ayudarnos a que el espíritu de mi primo pueda descansar en paz. Los sacerdotes escuchaban con gran atención, pues no era el primero en decir que espantaban en el puente, pero sí, el único en darle un nombre al suceso. Ahora restaba ponerle remedio al asunto. Fue así como se oficiaron 3 misas, las cuales el difunto había pedido, y santo remedio, porque se cree que el espíritu de Salvador por fin pudo descansar en paz. Pero, según se cuenta, cada vez que pasaba Felipe por el puente, lo hacía persignándose, y por lo mismo, se cree que nunca se pudo reponer de aquella terrible impresión. Esta leyenda sigue siendo muy popular en el pueblo de San Miguelito, Celaya, donde todavía se conserva el puente de nuestra narración. De acuerdo a versiones más recientes, indican que en cuanto quisieron tirar el puente para poder poner un camino, se escucharon terribles lamentos que provocaron la huida de los trabajadores. Desde entonces, es muy común oficiar misas en el convento de Celaya, en memoria de todas aquellas almas que han marcado como límite de su territorio aquel viejo puente. Seguimos con la leyenda del degollado de la noria. Hablar del degollado de la noria es tan similar como hablar del demonio. Los habitantes de este poblado de Guanajuato le tienen tanto miedo que muy pocos se atreven a contar la historia. Este no es el caso de doña María, quien tuvo un papel muy especial en lo sucedido. Se cree que el degollado es su pariente, que viene del más allá, con el objetivo de advertirles a todos del peligro que se corre en esas regiones. María tenía 10 años cuando su madre la envió a vivir con su tía, la noria, pues ya no podía mantenerla, y su parienta estaba incapacitada para valerse por sí sola. Hacía tiempo que estaba muy enferma. La tía de María había concebido un solo hijo, pero tenerlo era exactamente lo mismo que no tenerlo, pues era parrandero y agresivo. La niña sabía que su tía estaba muy enferma, y le daba mucha rabia saber que su primo no era capaz ni siquiera de ayudarla. Por ello, aceptó gustosa la invitación. Ella nunca supo el verdadero motivo de enviarla allí. María estaba consciente de que pronto su tía iba a morir, y no quería que pasara los últimos días de su vida esperanzada en un joven que al parecer nunca sentaría cabeza. La mujer poseía un terreno muy grande, el cual era el motivo por el que el joven no se fuera de una buena vez de su casa, pues deseaba heredar aquellas tierras. El muchacho deseaba más la muerte de su madre que su recuperación, considerando a María un estorbo para sus propósitos. Por ello, en cuanto llegó la niña, inventó muchas situaciones para hacerla sufrir. Una noche, el primo llegó bastante borracho. Entre gritos, patadas y maldiciones, entró a buscar a su madre, quien dormía con la pequeña. La mujer no tuvo más remedio que correr a su escandaloso hijo, advirtiéndole que no volviera a su casa si no se le bajaba la borrachera. Este, enfurecido, le gritó su deseo de que muriera. A la mañana siguiente, María tuvo que ir como de costumbre por las tortillas. Allí
se topó con un grupo de mujeres, quienes conocían lo sucedido en la noche anterior. Al parecer, habían escuchado claramente que la carreta de la muerte había pasado por el lugar. La pequeña, llena de curiosidad, se acercó para enterarse de lo sucedido, pero no alcanzaba a comprender lo que aquellas personas decían. Cuando la niña volvió a casa, estaba llena de intriga. Por ello, lo primero que hizo fue preguntarle a su tía sobre la carreta de la muerte. La mujer, al escuchar esto, se persignó, pues había una creencia popular que aseguraba que cuando la carreta se escuchaba rondando por las empedradas calles de la Noria, de seguro alguien no tardaba en morir. La niña se asustó al pensar que se podría tratar de su tía, pero como era de suponerse, pronto se le olvidó y volvió a su vida cotidiana, en la que no podía dejar de molestarse con su primo, pues aparte de ser un borracho, era un grosero engreído. Esa tarde regresó el primo a la casa, aparentemente furioso y reclamándole a su madre por qué lo había corrido si después lo mandaría a buscar. Pero la tía se mostró más que sorprendida, ya que ella en ningún momento había ido a buscarlo, ni mucho menos le había ido a gritar por los montes, como aseguraba el joven. El primo, al parecer, estaba muy indignado, y no obstante no haber bebido aquella noche, tampoco llegó a dormir. Al día siguiente, cuando María fue por el mandado, se topó con las mismas personas del día anterior, y curiosamente, estaban hablando de lo mismo. Ahora aseguraban que la carreta se dirigió a la casa del huerto. La niña nuevamente se asustó y corrió a preguntarle a su tía. La anciana respondió que, de acuerdo con la creencia, todos aquellos que lleguen a escuchar la carreta de la muerte no pueden asomarse, pues de hacerlo, los podría confundir con la persona que anda buscando, y que cuando se da cuenta de que no lo son, se encoleriza, partiéndoles el cuello con su guadaña. Estas palabras lograron inquietar mucho a María, quien no pudo hacer menos que pensar todo el día en aquello, ya que aquel huerto, donde decían haber escuchado la carreta, era precisamente el huerto de la tía, donde se encontraba su primo, lo cual significaba que, en efecto, la muerte estaba detrás de la anciana. Sin embargo, después de repasarlo un rato, la niña se armó de valor y fue hasta la casa del huerto a buscar a su primo, pues tal vez él también corría peligro si llegaba a asomarse cuando la carreta pasara por el lugar. Cuando llegó, el primo estaba tendido en la cama, y en cuanto se dio cuenta de la presencia de la niña, la corrió sin dejarla hablar. Esa misma noche, llegó el primo, y sin más, tomó a la niña de los cabellos, advirtiéndole que ya no quería que lo estuviera molestando, y menos con sus historias absurdas. La tía trató de levantarse para defender a la niña, pero todo fue inútil, y cayó al piso. El joven creyó que la mujer había muerto, y desesperado salió huyendo. Así, pasaron los días, sin que supiera nada de él. Una tarde, volvió muy molesto, alegando lo mismo, que su madre lo había ido a buscar en varias ocasiones, todas al caer la noche. Y la tía le dijo que no podía hacer otra cosa más que la respuesta a sus malas acciones, cosa que molestó nuevamente al joven, quien, desesperado, gritó que no iban a conseguir que él creyera esas cosas. La tía le rogó que por nada del mundo le fuera a abrir la puerta, que ni siquiera se asomara a la ventana, pero él estaba tan molesto, le advirtió que no lo volviera a buscar. Y esa misma noche, cuando aquellas advertencias no le sirvieron de nada, porque en cuanto los perros comenzaron a aullar, el joven salió muy molesto, pero al no ver nada, volvió a meterse a su casa, echando 1000 maldiciones.
el viento comenzó a soplar con mayor intensidad, y todo el pueblo se despertó ante el escándalo. Todos escucharon el fuerte grito que provenía de la casa del huerto. La tía, alarmada, le pidió a María que buscara a un vecino para que pudiera ver a su primo. La niña obedeció y, acompañada por varias personas, se encaminó hacia el huerto. Se cuenta que lo encontraron en el portal de la huerta, con el cuello partido en dos y con una mueca de terror en los ojos. María y su tía sabían lo que había ocurrido y no tuvieron más remedio que rogar por el alma del muchacho, para que descansara y no deambulara por el huerto, debido a la trágica muerte que había tenido. Sin embargo, dicen que cada vez que alguien va a morir en la noria, no solo se escuchan los galopes de caballo y los rechinidos de una carreta, sino que además se oye al joven gritar, pues al parecer todavía piensa que la muerte viene por él. Y con esta leyenda, almas oscuras, el video de esta semana llega a su fin. Me despido por esta noche, no sin antes recordarte que des like, te suscribas y compartas este video. Me ayudaría mucho. Además, te recuerdo que tengo varias leyendas que quizá no hayas escuchado. Yo soy Lady Hedosing y por esta noche te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima semana.